Venimos estudiando la carta a los Gálatas, estamos en el capítulo 4, y para ustedes muy seguramente ha sido ya algo reiterado que en esta carta Pablo viene hace varios capítulos planteando una discusión, hay una confrontación. Pablo está confrontando con algunos que hemos llamado judaizantes, y son aquellos venidos de Jerusalén que vienen diciéndole a los Gálatas que tienen que ceñirse a la ley mosaica, a la ley ceremonial mosaica judía, para poder ser cristianos. Entonces ya creo que hay un punto que ustedes vienen notando reiterado, y es esa confrontación que va teniendo Pablo con esos judaizantes que están convenciendo a los Gálatas, y que Pablo en esta carta se muestra extrañado de cómo los Gálatas tan rápido se dejaron confundir, dejaron que les distorsionaran el evangelio. Hoy vamos a conversar de los capítulos, de los versículos 12 al 20 del capítulo 4, que es el segmento en el que vamos, y vamos a seguir con ese tema. Sigue Pablo planteando esa confrontación, pero hay una gran diferencia, y es que hasta el versículo 11 de este capítulo 4, Pablo ha llevado a cabo esa confrontación de una manera muy impersonal. Ha sido una confrontación casi como alguien sacando argumentos en un debate académico. Entonces ustedes recordarán que ha traído referencias del Antiguo Testamento para mostrar que efectivamente la enseñanza verdadera del Evangelio de la salvación por gracia. Ha usado su propia experiencia, ha usado la experiencia de los Gálatas para reforzar esa enseñanza que ha dado, pero hasta ahora ha mantenido una especie de tono distante, como muy preocupado por los principios del Evangelio, más que por las personas que están ahí inmiscuidas en esa discusión. Acaba de decirle a los Gálatas que ellos siguen siendo esclavos de los rudimentos del mundo. Acaba de decirles que ellos se volvieron esclavos de filosofías y tradiciones humanas, que fue lo que estudiamos hace 8 días. Acaba de decirles que dieron un montón de pasos hacia atrás porque ahora andan buscando acercarse a Dios por obras. Buscan llamar la atención de Dios a través de las obras que hacen. Y es como si acabara de marcar una diferencia diciéndoles, vean, hay dos tipos de cosas. Desde la antigüedad, todas las religiones, todas las filosofías humanas han intentado buscar a Dios, y entonces se han creado religiones. Pero entonces una religión, podríamos decirlo, es cuando los hombres intentan acercarse a Dios por sus buenas obras, cuando los hombres intentan e inventan maneras de acercarse a Dios. Y lo que normalmente nos hemos inventado por un tema lógico es que para que nosotros nos podamos acercar a Dios tenemos que impresionarlo, tenemos que ser buenos, tenemos que ser moralmente superlativos, superiores a los demás. Y entonces todas las filosofías y tradiciones y religiones que el hombre se ha inventado siempre tienen que ver con el afán que tiene el ser humano de acercarse a Dios a través de sus esfuerzos, de sus propias buenas obras. Pero es como si Pablo a este punto hiciera una diferencia y marcara un punto de quiebre y dijera, esas son las religiones, esas son las filosofías y las tradiciones humanas, pero el cristianismo es muy diferente. El cristianismo no tiene que ver con que los hombres intentan acercarse a Dios por sus buenas obras, sino que el cristianismo comienza a ser cuando Dios viene a los hombres y mujeres por medio de Jesucristo, cuando Dios toma la iniciativa, cuando Dios envía a su Hijo, cuando Dios propone un pacto, cuando Dios propone una alianza, cuando es Dios quien viene y busca. El cristianismo nos muestra un Dios tocando a la puerta, y el que le abra, ese Dios entrará y cenará con él. Es totalmente diferente a las religiones, a las filosofías, a las tradiciones que el ser humano se ha inventado durante siglos. Pero ahora, Pablo, que les predicó el evangelio,
a los Gálatas, Pablo que les enseñó la verdad del Evangelio por gracia, ese Dios que viene y entrega su vida para buscarnos, pues ahora se ve sorprendido porque los Gálatas han vuelto a las filosofías y a las tradiciones humanas, a los rudimentos del mundo, a las religiones basadas en las buenas obras. Ese es el corazón de esta carta. Pablo está dando claridades acerca de cómo esas tradiciones y esas filosofías humanas que tenemos tan arraigadas terminan contaminando nuestra creencia del cristianismo y cómo en este caso específico a los Gálatas les están distorsionando el asunto a través de judaizantes que llegaron de Jerusalén, precisamente distorsionando y contaminando el asunto, diciéndole a los Gálatas, esto no es solo por gracia, tienen que circuncidarse, esto no es solo por gracia, tienen que hacer tal ceremonia de purificación, etcétera. Hasta este momento, como ven, Pablo ha dado claridades, pero vuelvo y repito, de una manera muy impersonal. Ahora hay un cambio radical. ¿Y en qué consiste ese cambio radical? Que Pablo pasa de lo doctrinal a lo personal. Hasta este punto, hasta el versículo 11, esta carta es un tratado doctrinal fuerte, pero del versículo 12 al versículo 20 del capítulo 4 hay una carta personal. Pablo deja un poco de lado lo doctrinal y entra a lo personal. Es más, si uno revisara no solamente esta carta, sino las demás cartas de Pablo, se daría cuenta que los versículos que vamos a conversar hoy, del 12 al 20 del capítulo 4, son tal vez las palabras más afectuosas de Pablo en todas sus cartas. Son tal vez las palabras más intensamente personales de Pablo en todas sus cartas. Aquí no predica, aquí no está dando una enseñanza doctrinal, aquí Pablo está haciendo una exhortación personal, está derramando su corazón en una exhortación personal. Es como si a esos que los han engañado, a los Gálatas, a esos a los que les han distorsionado el evangelio y que Pablo les ha hablado de un montón de maneras para convencerlos del error en el que están y les ha mostrado el ejemplo de Abraham y les ha ilustrado el Antiguo Testamento y les ha dado ejemplos de su propia experiencia. A esos ya deja de darles ejemplos, ya deja de darles enseñanzas doctrinales y empieza a hablarles de manera directamente personal. Empieza a decirles, es que ustedes me importan, es que yo los amo tanto como ustedes me han amado, y entonces todo lo que les digo es porque me importan. Por favor, presten atención a todo lo que les estoy diciendo porque esto tiene una importancia vital. Por favor, pónganle cuidado a esto que les estoy diciendo porque de esto dependen sus vidas, de esto depende su eternidad. Por favor, se los digo porque los amo, se los digo porque me importan, se los digo porque me interesa lo que pasa con ustedes. Más o menos en esos términos es que Pablo les habla a los Gálatas en estos versículos. Vamos a leerlos para que se den cuenta cómo hay un cambio de eso doctrinal a eso personal y comencemos a conversar sobre estos 9 versículos. Gálatas capítulo 4 versículos 12 al 20. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Ustedes saben que por causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y ustedes no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban? Porque yo les doy testimonio de que si ustedes hubiesen podido, se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos. ¿Qué ha pasado? ¿Me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Aquellos tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino
que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en todo lo bueno siempre, y no solamente cuando yo estoy con ustedes. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a lo que han hecho. Como ven, es muy diferente a lo que venimos leyendo anteriormente. Como ven, ya es incluso en primera persona. Les ruego, hijitos, ustedes, les está hablando de manera directa. Comienza precisamente con un ruego. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Como ven, aquí ya como que Pablo baja de esos argumentos doctrinales y llega a argumentos de vida, argumentos de experimentación de la vida. Les ruega algo, y ese ruego es: háganse como yo. Es decir, les he dicho de muchas maneras que Dios los liberó. Les he dicho de muchas maneras que no se hagan esclavos otra vez de esos legalismos, no se hagan esclavos de eso que aquellos que vienen de Jerusalén quieren otra vez ponerles enfrente, no se hagan esclavos de esas prácticas ceremoniales que otra vez quieren imponerles. Pero después de que ha hablado de la libertad cristiana en términos doctrinales, ahora lo único que les dice es: vean, háganse como yo. Ustedes me han visto vivir. Ustedes han visto la libertad espiritual de la gracia de Dios en mí. Ustedes saben cómo vivo delante de ustedes. Ustedes me conocen de hace mucho. Ustedes saben que yo no vivo tratando de ganarme la salvación por medio de obras. Ustedes han visto que yo vivo libre de someterme a símbolos, a ceremonias, a rituales, a restricciones externas. Ya vean que el argumento no es porque el Antiguo Testamento dice tal cosa o porque tal palabra debe interpretarse de tal manera. No, ya el argumento es: ustedes me han visto vivir. Ustedes han visto a Dios obrar a través de mí y han visto de qué modo he vivido desde que recibí a Cristo. Ustedes han visto cómo he vivido mientras ejercí el ministerio entre ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes vivan como me vieron vivir. Yo lo que quiero es que ustedes experimenten esa gracia de Dios y vivan de esa misma manera que ustedes vieron que yo vivo. Ese es el ruego. El ruego de Pablo ya pasa de una esfera doctrinal a una esfera simple de experimentación. Ustedes me conocen y me han visto. Lo que yo quiero es que vivan así. Y la razón de ese ruego también es personal. Pablo, aquí en este inicio, cuando les dice: les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes, ese porque es la causa de ese ruego. Y esa causa también es personal. Yo también me hice como ustedes. Es decir, Pablo ya nos ha contado que él era judío de judíos, fariseo de fariseos, que era de la tribu de Benjamín, que era escrupuloso cumplidor de la ley, pero cuando conoció a Cristo, él abandonó todo ese legalismo en el que estaba envuelto. Y cuando llegó a Galacia, no se presentó como alguien envuelto en ese legalismo, no se presentó como alguien que le ponía un montón de arandelas al evangelio. Se presentó a sí mismo como un pecado redimido por Jesucristo. Nunca se presentó de una manera distinta. Pablo entendió que él había sido alcanzado por Jesús, no porque fuera más estudiado, no porque haya sido alumno de Gamaliel, que también la palabra nos dice que Pablo se educó a los pies de Gamaliel, no porque haya sido de la tribu de Benjamín, no porque fuese hijo de Abraham en términos de descendencia directa. Pablo se presentó delante de los Gálatas simplemente como un pecador redimido por Jesús. Jesús entregó su vida por mí y esa es la razón por la cual soy salvo.
Todo lo demás simplemente es un resultado de esa salvación. Todo lo que surja a partir de ahí, mi manera de vivir, mi manera de querer agradar a Dios, mi manera de querer vivir conforme a lo que Dios quiere para mí, conforme a la ley moral que ha planteado para mi conveniencia. Todo lo que sigue a partir de ahí, Pablo lo establece como un resultado de eso que ya pasó en su interior. Pero lo que pasó en su interior es simplemente por gracia. Él era un pecador que fue alcanzado por Jesús. Esa es la manera como él se ha presentado. Y entonces lo que hizo fue introducirlos en la libertad. Y ahora les está diciendo, no vuelvan a la esclavitud. No vuelvan a la esclavitud de esas religiones inventadas por hombres. No vuelvan a la esclavitud de esas fábulas, de esas tradiciones, de esas filosofías humanas que consideran que tienen como, a través del esfuerzo humano, ganarse la salvación. Pablo en eso, entonces, es tajante y aquí les está mencionando cómo a través de su propio ejemplo, ellos podrían ver una experiencia viva de eso. Cómo ellos pueden ver a través de Pablo la libertad de la gracia de Dios. Ahora, empieza a recordarles algo. Pablo, al parecer, recuerda algo de esa época en la que en uno de sus viajes misioneros llegó a Galacia y fundó esta iglesia. Y como que tiene muy presente ahí en la cabeza un recuerdo que hace que precisamente esto sea tan personal. Y ahora nos va a hablar de ese recuerdo. Dice, les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaron, ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo recuerda cuán profunda había sido en otro tiempo la relación personal que ellos tenían con él. Y esa relación profunda comienza describiéndola con ningún agravio, nada malo, ninguna ofensa, nada incómodo, nada que no sea deseable, nada diferente al amor he recibido de ustedes, incluso cuando pase circunstancias adversas. Dice que cuando él llegó allá, al parecer, pues estaba enfermo. A él le parece increíble que ahora lo rechacen cuando la primera vez que llegó estaba enfermo y no lo rechazaron. Yo no recibí ningún agravio de ustedes, no me despreciaron, no me desecharon, aún cuando tenía una prueba en mi cuerpo y me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Cuando Pablo llegó por primera vez a Galacia, muchos judíos se opusieron a Pablo. ¿Por qué? Porque recuerden que los judíos consideraban que el evangelio de Cristo, primero, la mayoría de los judíos consideraban que el cristianismo era una herejía, pero los judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, consideraban que ese Mesías era solo para los judíos, porque el Mesías había sido prometido para los judíos. Entonces ellos consideraban que esa promesa del Mesías era solo para los judíos. Entonces ese era el espectro en esa época, en el pueblo judío. La mayoría consideraba que eso era una herejía y por eso la iglesia tenía que esconderse porque la estaban buscando para disolver ese movimiento. Pero los que eran creyentes cristianos, que creían en Jesús, consideraban que eso era solo para los judíos. La cosa empezó a cambiar con Pablo, porque Pablo fue levantado por Dios con un ministerio diferente, un ministerio dirigido a los gentiles. Y ya hemos estudiado que eso generó un choque con las autoridades de la iglesia del primer siglo. Generó un choque con Pedro, generó un choque con Juan, con Santiago, porque Pedro, Santiago y Juan tenían un ministerio fundamentalmente dirigido a los judíos. Y entonces era raro que este viniera y tuviera un ministerio dirigido
a los gentiles. Y fuera de eso, recuerden que lo que hemos dicho, a Pablo le tocó defender su ministerio, a diferencia de los otros discípulos, pues porque Pablo no fue un discípulo durante el ministerio terrenal de Jesús. Pedro ya tenía una autoridad ganada porque era reconocido su participación entre los 12 cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal. Juan, Santiago, Mateo. En cambio, Pablo en esa época no conoció ni siquiera a Jesús. Luego empezó a perseguir la iglesia y luego camino a Damasco, en esta carta, Pablo narra su conversión y dice, camino a Damasco me encontré con él y fue levantado a un ministerio hacia los gentiles. Y ya también estudiamos que Dios, para dirimir esos conflictos que había en la iglesia del primer siglo, recuerden que se dio el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, y el tema a tratar en ese primer concilio de la iglesia era precisamente si el evangelio también era para los gentiles, y recuerden que con motivo de convencer a la iglesia de que su voluntad era que los gentiles también estaban ahí integrados en la promesa, pues Pedro tuvo una visión y luego fue llevado a casa de Cornelio, que eran gentiles. Pedro predicó y el Espíritu Santo cayó sobre todos. Y en ese momento Pedro se dio cuenta que esto no era solo para judíos. Y entonces, claro, con el apoyo de Pedro fue un poco más fácil orientar a la iglesia, fue un poco más fácil que esto que Pablo venía comunicando fuera aceptado por la iglesia. Pero no era fácil. Y entonces cuando Pablo llegó a Galacia por primera vez, allá habían judíos, creyentes. Pero cuando Pablo predicaba un evangelio que era para judíos y para gentiles, entonces a los judíos no les llamaba tanto la atención esto. Y entonces los judíos lo veían como un hereje, lo veían como un distorsionador de la promesa, porque recuerden que los judíos solían ser separatistas. ¿Qué es separatista? Que consideraban que eran el pueblo elegido y que solo para ellos era la promesa. Sí, la palabra nos dice que eran el pueblo elegido y que a través de ese pueblo que eligió Dios para sí mismo, para hacerse un nombre y fue conocido por su pueblo, a través de ese pueblo llegó la salvación a todas las naciones. Y acabamos de estudiarlo. Cuando Pablo pone el ejemplo de Abraham en el capítulo 3. En ti serán benditas todas las naciones, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, tenemos claridad de que el evangelio es para todos, para judíos y gentiles. Pero cuando Pablo empezó a predicar de esta manera, recibía enemigos por todas partes. Los judíos que no eran cristianos querían acabarlo, pues porque estaba predicando una herejía, el cristianismo. Los judíos que eran cristianos querían acabarlo porque estaba distorsionando el cristianismo, porque era también, lo estaba predicando también para los gentiles. Y entonces por eso el ministerio de Pablo fue tan conflictivo. Por eso constantemente recibía azotes al punto de que casi que lo daban por muerto. Por eso sufrió tantas prisiones, por eso sufrió tantos maltratos y le tocó huir de tantas partes. Cuando llegó a Galacia no fue diferente. Muchos judíos le hicieron frente, se le pusieron en contra a Pablo porque estaba dirigiendo un mensaje a judíos y gentiles. Sin embargo, Dios empezó a usarlo y entonces la salvación empezó a llegar a muchos judíos y gentiles. Y esos que aceptaron el mensaje, pues resulta que aceptaron el mensaje de una persona que tenía una aflicción física. A Pablo como que él guarda en su corazón algo que es muy importante para él, y es que no solamente había algunos que creían en el evangelio, a pesar de toda esa bulla y a pesar de toda esa oposición que había por parte de judíos no cristianos y de judíos cristianos, sino que a él le parece increíble que haya algunos que hayan aceptado el evangelio, específicamente en Galacia, porque cuando él fue a predicar a Galacia tenía una aflicción física, estaba enfermo. Es más, aquí dice, ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo yo les anuncié el evangelio al principio. ¿Qué significa eso?
significa que Pablo probablemente no tenía en su plan pasar por Galacia. Probablemente no tenía en sus planes humanos pasar por Galacia. La causa por la que les anunció el evangelio al principio fue una enfermedad. Al parecer, en el primer viaje misionero de Pablo, él cayó enfermo, contrajo una enfermedad y tuvo que ir a recuperarse a Galacia. Y entonces cuando llegó a Galacia, lo hizo más por poder recuperarse de esa enfermedad, y estando enfermo, predicaba y muchos creyeron. Y entonces él como que guarda eso en su corazón. Yo llegué enfermo acá y en vez de despreciarme, en vez de desecharme, ustedes creyeron el evangelio. No se sabe claramente cuál era la enfermedad que tenía Pablo. Hay muchos que dicen que es una especie de malaria, porque en el primer viaje misionero él viajaba por zonas bajas, muy pantanosas, por ejemplo Panfilia, y en esas zonas bajas solía abundar la malaria, y cuando la gente contraía malaria solía desplazarse hacia regiones más altas, más saludables, y entonces allí normalmente se recuperaban. Eso, pues algunos lo interpretan como malaria precisamente porque Galacia está en una región más alta que el lugar por donde venía haciendo su viaje misionero Pablo. Entonces pareciera que él pasó por Panfilia, contrajo la enfermedad y entonces lo normal es que fuera a una región más alta a recuperarse. Y eso entonces nos diría algo como que no estaba en los planes pasar por ahí, sino que le tocó irse porque era lo más conveniente en ese momento, según su estado de salud. Sin embargo, la palabra no nos dice claramente cuál era la enfermedad. Todo eso son suposiciones. Tal vez no es importante. Sin importar la enfermedad que fuese, lo que sabemos es que Pablo llegó a Galacia a causa de una enfermedad. Pablo llegó a Galacia a recuperarse de una enfermedad. Y esa enfermedad se convirtió en una especie de prueba para los gálatas. Y esa enfermedad se convirtió en una especie de muestra para Pablo del afecto que le tenían los gálatas. Porque al parecer su condición física era tal que la respuesta natural a ella era la repugnancia. Vean que Pablo aquí dice como, ustedes saben que yo cuando llegué donde ustedes, les anuncié el evangelio por una enfermedad en el cuerpo y no me desecharon ni me despreciaron a causa de la prueba que tenía en mi cuerpo. Al parecer lo que él tenía en el cuerpo era tal que la respuesta natural a eso era la repugnancia. Al parecer lo normal era que una persona lo despreciara y lo desechara por repulsivo que se veía, por lo repulsivo que parecía. Precisamente esas dos palabras son interesantes en medio de este contexto. Despreciar es pensar que algo es insignificante. Despreciar es pensar que algo es indigno. Y desechar, literalmente la palabra griega de donde viene desechar, viene de escupir, como cuando algo genera mucho repudio, cuando alguien se mete algo a la boca que sabe muy mal y ni siquiera es capaz de tragarlo porque es totalmente repudiable y se escupe. Ese término de escupir es de donde viene la palabra desechar. Entonces Pablo está precisamente diciendo, es que a mí me sorprendió que cuando yo llegué a ustedes a predicarles el evangelio y estaba enfermo, ustedes lo normal o lo natural es que sintieran repulsión, pero ustedes no me desecharon, ustedes no me despreciaron. Ustedes, por el contrario, vean que Pablo lo que hace es mostrar antónimos de estas palabras. Vuelvo y repito, la palabra despreciar literalmente significa juzgar algo como indigno o insignificante. Y desechar significa escupir.
Entonces, para Pablo lo natural era que pensaran que era insignificante y lo repudiaran, le escupieran. Pero por el contrario, fue tratado como alguien con suma dignidad. Por eso Pablo utiliza precisamente estos dos ejemplos. Antes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo que está diciendo con eso es, ustedes me recibieron como alguien que tiene la más grande de las dignidades. Ustedes me recibieron como el que tiene el más alto de los títulos. Y para que más o menos nos hagamos una idea y nos contextualicemos en esto que está pasando, pues resulta que con lo que nosotros hoy vivimos en términos medicinales, pues pareciera como raro esto. Como que muy probablemente a medida que voy hablando, ustedes intentan hacerse una imagen mental y les parece que tendría que haber sido una enfermedad extrañísima como para que esa enfermedad generara ese repudio o esa reacción. Pero resulta que es que estamos hablando del primer siglo y en aquellas épocas pues no habían medicinas buenas, no habían vendajes antisépticos, no estaban todos los elementos de cuidado, todos los elementos de higiene que tenemos hoy. Y entonces muchas enfermedades, aunque fueran pequeñas infecciones, aunque fuesen pequeñas llagas, pues no se tenían los antibióticos para combatirlas, no se tenían los vendajes adecuados para mantenerlas aisladas de infecciones. Y entonces enfermedades que para nosotros tal vez no son hoy en día muy complicadas, pues terminaban desfigurando el semblante. Y sobre todo terminaban generando olores muy desagradables, porque era fácil que algo se gangrenara, porque era fácil que algo estuviera totalmente infectado. Y entonces era normal que esa área pues se desfigurara un poco y oliera muy mal. Y entonces, en muchos pueblos antiguos, a raíz de eso, incluidos los judíos, consideraban la enfermedad como una forma de juicio divino, consideraban la enfermedad como una especie de castigo. Ustedes muy probablemente han escuchado, han leído en el Evangelio, que lo estudiamos cuando estudiamos Juan en el capítulo 9, que en algún momento, cuando en el Evangelio se nos está hablando de un ciego de nacimiento, los discípulos de Jesús se le acercaron y le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Si ustedes van detrás de esa pregunta, se van a dar cuenta que esa pregunta por parte de los discípulos de Jesús lo que está mostrando es que en la cultura judía se tenía la idea de que la enfermedad era un juicio divino, era un castigo divino. Y entonces, pues si alguien quedaba ciego con la edad, pues lo interpretaban como que él había sido castigado por su obrar, por sus actos, pero les parecía una incógnita grande cuando era una enfermedad congénita, cuando era una enfermedad con la que la gente nacía. Y entonces ¿quién pecó? Si es que desde el nacimiento es enfermo. Y en el caso de ese ciego, pues, ¿quién pecó, este o sus padres? Ese ciego lo sanó Jesús y a ellos les parecía una gran incógnita saber por qué era ciego. ¿Quién era el causante de esa enfermedad? ¿Quién había cometido el error para esa enfermedad? Vean que todas nuestras cosmovisiones inventadas al respecto de nuestra relación con Dios, cuando no vienen de las escrituras, sino que son cosmovisiones que nos inventamos, todo está basado en las obras. Y si yo hago buenas obras, pues recibo el premio y es que me puedo acercar a Dios. Y si hago malas obras, entonces recibo un castigo y es la enfermedad o la ruina o la peste o etcétera. Y entonces, en las culturas antiguas, incluyendo los judíos, la enfermedad era un castigo, era una forma de juicio. Ustedes han leído el libro de Job. En el libro de Job se maneja la misma idea. Todos sabemos que Job, que era un hombre adinerado, que tenía hijos, que era un hombre creyente, que era un hombre justo, cayó en la ruina.
y no solamente una ruina económica, sino que se murieron sus hijos y perdió todo lo que tenía. Y vinieron a su alrededor 3 amigos. Y si ustedes leen con detenimiento el libro de Job, la idea, la tesis que tienen los 3 amigos de Job es la misma. Usted algo hizo, usted tiene un pecado escondido. La causa de esta tragedia que le está aconteciendo es que usted hizo algo malo. Hasta que el desenlace del libro de Job nos muestra que no. Nos muestra que son reprendidos esos 3 amigos porque efectivamente todo lo que pasó fue simplemente porque Dios lo permitió. Y el postrer estado de Job fue 7 veces mejor que el estado que tenía antes de que aconteciera todo esto que le pasó. En Hechos de los Apóstoles hay una historia que va por la misma línea. Pablo estaba en un naufragio con algunos de sus acompañantes de viaje. Naufragaron y llegaron como pudieron, ahogados, mojados, llegaron a una isla y era la isla de Malta. Y los habitantes de la isla de Malta, narra Lucas, que los atendieron muy bien. Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, narra que los atendieron muy bien, que les ayudaron a secarse y que hicieron una fogata para que ellos se calentaran. Y resulta que Pablo fue a coger un tronco para llevarlo a la fogata y había una serpiente y la serpiente le mordió la mano. Y apenas los habitantes de la isla de Malta, que los habían recibido tan bien, se dieron cuenta que a Pablo lo había mordido una serpiente, lo primero que pensaron fue, viene de un naufragio y llegó aquí y lo mordió una serpiente. Algo malo debe tener, algún pecado debe tener, algún castigo debe estar cargando, y se apartaron de él. Y cuando vieron, todos estaban esperando que Pablo cayera muerto, porque era una serpiente venenosa, y resulta que no pasó nada. Pablo simplemente movió a la serpiente sobre la candela y se quemó y lo soltó y cayó a la candela y se quemó la serpiente, pero su veneno no le hizo nada, por la gracia de Dios. Y entonces ahí volvieron a recibirlo bien los habitantes de la isla de Malta, y antes empezaron a creer que era alguien que tenía el favor divino porque la enfermedad no lo había alcanzado a tocar. Entonces, como vean que la enfermedad en las culturas antiguas tiene esa idea, esa tesis de que el que padece la enfermedad es porque tiene un castigo. Aquel al que no lo alcanza la enfermedad te mordió una serpiente y no te hace daño, entonces porque es el bendecido de Dios, etcétera. Eso tiene todo que ver con este texto que estamos estudiando hoy. ¿Por qué? Porque para Pablo es importante que la enfermedad que él padecía cuando llegó a Galacia no fue una barrera para que ellos creyeran. Y para Pablo eso fue inesperado. Uno podría decir, ¿y qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro que llegó un evangelista y estaba enfermo, pero aún en medio de cuando lograba recuperarse un poco y pararse de la cama, pues antes era tan diligente que hoy predicaba? ¿Qué tiene de malo que el que predica estaba enfermo? Pues tal y como lo escribe Pablo, eso era totalmente inesperado. Que le creyeran, que no lo despreciaran, que no lo desecharan, era inesperado para él. Cuando él dice, ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio al principio y no me despreciaron y no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes me recibieron como a un Dios, como a un ángel de Dios. Eso nos muestra que lo normal no era eso y lo que esperaba Pablo no era eso. Y entonces fue algo totalmente inesperado. Él se admiró de que lo recibieran de esa manera. Él se admiró de que no cuestionaron el aspecto que tenía. Muy probablemente tenía un aspecto desagradable. Espérenme un segundo que se me están descargando los audífonos. Ahí. Bueno, él se admiró de que lo... Espérenme, alguien por favor confírmeme que sí se quedó escuchando bien
porque acabo de conectarme por otro lado aquí a los audífonos. Se oye muy bien. Listo. Entonces a Pablo eso lo admiró. No me cuestionaron y no cuestionaron el aspecto que tenía. No dudaron de que se trataba de un mensajero de Dios. Vea lo que pasó con los habitantes de la isla de Malta. Recibieron bien a Pablo como un hombre normal y apenas lo mordió la serpiente, lo desecharon. Y cuando vieron que no le hacía efecto, lo recibieron como un posible mensajero de Dios. Es decir, la gente relacionaba a los mensajeros de Dios como aquellos a los que no les pasa nada, como aquellos a los que no los alcanzan las tragedias, como aquellos a los que si los pica la serpiente no les hace nada el veneno. Eso era lo normal en la época. Y entonces a Pablo le sorprende, y para Pablo es inesperado, que él fue a Galacia en la condición contraria. Yo fui porque me dio malaria, suponiendo que fue malaria, o fui con una enfermedad que era repudiable y me dio. Y ellos, a pesar de que se dieron cuenta que yo tenía esa enfermedad, aún no dudaron de que yo era un mensajero de Dios. Eso era inesperado. Y por eso para Pablo hay un afecto tan especial entre los Gálatas y él. Hay un afecto tan particular, hay un amor tan particular. Desde el punto de vista humano, la llegada de Pablo a Galacia fue algo no planeado y fue por una enfermedad. Y entonces lo normal era que él muy probablemente esperaba que no lo fueran a recibir tan bien y él probablemente consideraba que tenía que estar predicando en otro lado, pero lo tocó venir aquí a recuperarse, entonces aprovechó para predicar y lo normal es que no lo hubieran recibido tan bien y lo recibieron con la mayor de las dignidades. En una época en donde la persecución había sido severa. Recuerden que durante el primer viaje misionero de Pablo, el primer viaje de Pablo a Galacia, la persecución que había recibido anteriormente había sido tan severa que Pablo había sido apedreado y dejado por muerto por los hostiles del Evangelio. Y lo apedrearon y lo aporrearon a tal punto que solo lo soltaron cuando ya creyeron que estaba muerto. Y aún no había muerto. Eso es lo que le había acabado de pasar anteriormente. Entonces, es interesante que nos metamos en el contexto, no solamente en cómo en aquella época se pensaba acerca de una enfermedad, sino que también nos metamos en el contexto de lo que acababa de vivir Pablo anteriormente, cómo lo recibían. Cuando él dice, es que no me despreciaron ni me desecharon, y estudiamos que eso significa que a uno lo escupan, a veces uno puede creer, es una exageración, pero cuando va y lee el primer viaje misionero de Pablo se da cuenta que no es una exageración. Se da cuenta que los que estaban oponiéndose al evangelio no solamente le escupían, sino que lo apedreaban y lo lapidaban y lo dejaban casi muerto. Entonces, en ese contexto, para Pablo es tremendamente inesperado que al lugar al que llegó enfermo, en vez de ser despreciado y desechado y escupido y repudiado, por el contrario, lo recibieron con la mayor de las dignidades. Él regresó a Antioquía con Bernabé y no se imaginaba que iba a recibir un trato tan diferente. Esa más o menos es la relación de Pablo con los Gálatas y de los Gálatas con Pablo. Y entonces, ahora tal vez entendemos un poco mejor la sorpresa de Pablo cuando les pregunta, ¿y ahora dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban? Versículo 15. ¿Dónde está eso que ustedes experimentaban? ¿Dónde está eso que vieron en mí, que a pesar de mi enfermedad me recibieron como un ángel de Dios? ¿Dónde está eso? Incluso él dice, es que eso que ustedes experimentaban no era simplemente un actuar vacío. Yo doy testimonio de que si ustedes hubieran podido, si hubieran sacado los ojos para dármelos. Y ahora parezco que me he convertido en su enemigo porque les estoy diciendo la verdad, porque les estoy diciendo que les distorsionaron el evangelio y ustedes lo creyeron.
¿Dónde está eso que ustedes sentían? ¿Dónde está esa satisfacción? Esa palabra que utiliza Pablo es muy interesante. La satisfacción que experimentaban. Esa palabra satisfacción es el término macarismos. Y el término macarismo es una bendición sin igual que trae gran felicidad, que trae lo que se denomina teológicamente contentamiento. Contentamiento no es la alegría porque hay una fiesta, o la alegría porque hoy es un día especial, o la alegría porque me salió bien un negocio, o la alegría porque me fue bien en el examen, o la alegría porque el examen médico que me iban a hacer salió bueno. Nosotros solemos tener alegrías, fluctuamos en alegrías. Me dieron una buena noticia, me pongo alegre. Me salió bien algo que estaba esperando, me puse alegre, pero luego llegó una mala noticia y entonces me puse triste. Y entonces hay unas emociones que son fluctuantes. Resulta que hay un don del Espíritu Santo que se llama longanimidad. La longanimidad tiene todo que ver con este macarismos. La longanimidad es satisfacción. Yo vivo satisfecho. Y claro, en algunos momentos me dan buenas noticias y sí, siento alegría. Y en otros momentos, pues hay días más difíciles y entonces son más difíciles de vivir, pero en términos generales tengo longanimidad. Longanimidad significa largura de ánimo. Mi ánimo no es fluctuante. Mi ánimo no depende de las circunstancias, no depende de esa buena noticia o depende de que hoy perdió el equipo del que soy hincha o etcétera. Cuando Pablo aquí está hablando de lo que estaban experimentando los Gálatas con el Evangelio, no está hablando de una alegría pasajera, está hablando de macarismos. Y el macarismos es satisfacción, contentamiento. Esa bendición, en la palabra queda muy claro que esa satisfacción y ese contentamiento no viene por nada terrenal, no viene porque tengo un trabajo estable, o no viene porque tengo una relación perfecta, o no viene porque tengo estabilidad económica, o no viene por el estado de salud. Esa satisfacción, ese macarismo, ese contentamiento es un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, cuando yo les prediqué el Evangelio, ustedes experimentaron satisfacción. Ustedes experimentaron ese don que viene de lo alto. Ustedes experimentaron esa paz y ese gozo que solamente Dios da. Si ustedes lo experimentaron, recuerden que ya no está hablando doctrinalmente, ya está hablando de vida. Estos son los versículos en donde Pablo habla personalmente de la vida. Si ustedes ya experimentaron esa satisfacción, ¿qué pasó? Si ustedes se dieron cuenta que no fue necesario circuncidarse, sino que por creer en Jesús, Dios les dio esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasó? Porque ahora creen que tienen que hacer otras cosas para ganárselo. Y eso que experimentaron, lo experimentaron de una manera tan plena y se sentían tan agradecidos con Pablo por eso que les había entregado, porque Pablo fue el instrumento utilizado por Dios para llegar a ellos, que Pablo dice, es que ustedes estaban totalmente agradecidos, es que ustedes estaban viviendo algo con lo que se sentían tan satisfechos, que estaban tan agradecidos que me veían a mí enfermo. Y yo soy testigo de que si hubiesen podido, si hubieran sacado los ojos para dármelo. Esa es una expresión de ese sentimiento. Aquí Pablo está dándonos un ejemplo de cómo ellos expresaban ese sentimiento de satisfacción que tenían. Si hubieran podido sacar los ojos. Ese sacar los ojos es una expresión que se ha interpretado normalmente de dos maneras. La primera manera es simplemente como una figura lingüística, como que uno dijera,
estoy dispuesto a sacrificar hasta mi propia vida por ayudarte. Si la aflicción física de Pablo, ellos pudieran hacer algo por disminuirla, pues ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera y simplemente utilizaban la figura de los ojos. Si hubieran podido, si hubieran hasta sacado los ojos. Es como cuando un papá ve sufrir a uno de sus hijos y dice para sí mismo, ¿qué no diera yo por poder yo sufrir un poquito lo que está sufriendo para aliviarle este momento? O cuando uno ve que un ser querido está pasando por una situación difícil y uno dice, ¿qué no diera yo por poder vivir en carne propia un poco de eso para aliviarle ese momento? Entonces, la primera de las interpretaciones es simplemente una expresión genérica y una figura lingüística en donde los ojos simplemente son una expresión de la disposición de ayuda, la disposición de sacrificar aún la propia vida. Pero hay otra interpretación en donde los ojos tienen un peso mucho mayor y en donde la alusión que se hace aquí a los ojos es real. Y entonces, algunos a partir de ahí interpretan que dentro de toda esa enfermedad que tenía Pablo, los ojos habían sido afectados. Y parte de lo que le pasaba a Pablo era que no estaba viendo bien. Y al parecer hay muchos indicios que suelen favorecer esa interpretación y hay muchos indicios que nos suelen decir que Pablo en sus últimos tiempos estaba ciego. Entonces, es muy probable que entre esa enfermedad que no sabemos exactamente qué era, Pablo, entre las cosas que tenía afectadas, estaban los ojos. Y entonces, muy probablemente, no veía bien y se estaba quedando ciego y estaba sufriendo por ello. Y entonces dice directamente, ustedes, si hubiese podido hacer un canje, me hubieran regalado sus ojos. Obviamente no están los adelantos de la medicina de hoy. Si Pablo hubiese necesitado un trasplante de córnea, alguno de ellos estaba tan agradecido que me lo hubiera dado sin pensarlo dos veces, por decirlo en términos actuales. Esa línea, vuelvo y repito, tiene cierta credibilidad porque es muy probable que Pablo efectivamente en sus últimos días haya estado ciego. Por ejemplo, cuando lleguemos al final de esta carta, si ustedes tienen la Biblia ahí y se adelantan un poco al versículo 11 del capítulo 6, Pablo cuando se empieza a despedir en esta carta les dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Y eso tiene que ver con que Pablo no solía escribir él mismo estas cartas, sino que acostumbraba a dictarlas a lo que se denomina un amanuense, alguien que es ágil para escribir. Entonces Pablo le dictaba la carta y un amanuense la escribía, normalmente uno de los que eran colaboradores de Pablo. Pero lo que normalmente hacía Pablo era que para que se supiera cuál carta era realmente verídica, cuál carta era original, lo que hoy en día llamamos un autógrafo, una firma, Pablo lo que hacía era que normalmente al final de la carta añadía un saludo personal o una despedida o una notica pequeña de su puño y letra. Entonces, cuando estén leyendo las cartas de Pablo, acuérdense de esto y se van a dar cuenta que normalmente al final dicen cosas como los saludan este y este, normalmente los que escribieron, y esto lo escribo yo, Pablo, de mi propia letra o de mi propio puño. Suelen haber expresiones de ese tipo y es porque el resto de la carta él la dictaba, pero había un pedacito que él lo escribía con su propia letra. Al parecer, cuando escribe esta carta a los Gálatas, ya su visión está tan distorsionada que a él le tocaba escribir muy grande para poder leer, para poder entender lo que estaba escribiendo y saber qué era lo que estaba escribiendo. Y entonces, por ejemplo, aquí
en su despedida, cuando lleguemos allá, vamos a leerlo, dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Ese tipo de expresiones dan a entender que Pablo efectivamente sufría de los ojos. Y entonces es muy probable que los Gálatas supieran eso y que esa satisfacción que habían experimentado era tal que aún estaban dispuestos a sacarse sus propios ojos para dárselos. Vuelvo y repito, como dijimos ahora, estos son elucubraciones que se hacen porque hay algunas pistas que nos dan a entender eso, pero son suposiciones. Aquí Pablo tampoco nos está diciendo, nos está dando certeza de que era algo de los ojos. Lo que sí sabemos es que Pablo estaba enfermo, les predicó, ellos no lo despreciaron, sino que lo aceptaron como un mensajero de Dios. Dios obró en ellos y recibieron un don de lo alto tan grande y sintieron una satisfacción tan grande que su sentimiento de amor y de agradecimiento para con Pablo era tal que estaban dispuestos a hacer lo que sea por aminorar el sufrimiento de Pablo. Eso es lo que está claro. Sea cual sea la enfermedad de Pablo, el punto aquí claro es que el amor que tenían los Gálatas por él les habría llevado a hacer cualquier sacrificio a su favor. Sin embargo, tras haber pasado unos cuantos años, hubo un cambio radical. Y entonces, aquí Pablo les está diciendo, ¿dónde está esa satisfacción que ustedes experimentaban? ¿Dónde está? Porque yo me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Eso que ustedes experimentaron, ese amor que me tenían, ese deseo de ayudarme en lo que fuera posible, ¿dónde está? Pasaron unos cuantos años y ya no está por ninguna parte. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Pasamos de ese gran amor a que ahora llegara yo, viera que están creyendo cosas que no son y ahora yo soy su enemigo. ¿Dónde está eso que experimentaron? Imagínense el sufrimiento de Pablo, porque una de las cosas importantes de ver estos versículos como unos versículos personales, una exhortación personal, es que Pablo está profundamente dolido por lo que les está pasando a los Gálatas. Estos versículos tienen la riqueza extra de que no es un hombre que tiene claro cuál es la postura doctrinal adecuada y está enseñando cuál es la postura doctrinal adecuada. No, aquí estamos hablando de un Pablo que los que están equivocados son aquellos a los que él ama, porque lo han recibido de una manera inesperada. Le han demostrado un amor increíble que él no lo esperaba. Y ahora han sido engañados. Y entonces Pablo siente dolor. Y entonces Pablo les dice, escúchenme, háganse como yo, así como yo me hice como ustedes en algún momento. Acuérdense que cuando yo vine aquí, ustedes me recibieron, a pesar de mi enfermedad. Acuérdense que experimentaron una satisfacción que los llevó incluso a querer hacer cualquier cosa por mí. ¿Qué pasó? Porque ahora soy su enemigo por decirles la verdad. Intenten contextualizar un poco el posible dolor que está sintiendo ahí Pablo. Hay algunos pastores que en algunos de sus escritos dicen que nada rompe el corazón tanto como ver a la persona a la que uno ha llevado a los pies de Cristo apartarse de la fe. Hay algunos escritos de los padres de la iglesia, hay algunos escritos de sacerdotes, hay algunos escritos de pastores espirituales que constantemente muestran ese mismo dolor, el dolor que siente un maestro o un pastor espiritual al ver que una persona que a través de él ha sido llevado a los pies de Cristo apartarse de la fe. Aquí Pablo está viendo a aquellos a los que ama y por los cuales se sentía amado, ahora apartarse porque están siendo engañados y se están dejando engañar. Pablo va
por segunda vez a Galacia y cuando llega todo es diferente. Algunos miembros de la iglesia ya han sucumbido a la influencia de los judaizantes y han empezado a dudar de la verdad de la salvación solo por fe, han empezado a dudar del evangelio por gracia que les fue predicado. Y ahora ese evangelio distorsionado de legalismos se había vuelto más atractivo que el evangelio real de la gracia. Y el hombre que les había predicado, aquel hombre que había sido su amigo amado, por el que estaban aún dispuestos a sacarse los ojos para dárselos, se había convertido en su enemigo. Esa es la situación de la que estamos hablando. Por eso es que hay una exhortación personal, porque ya el dolor en Pablo es tan grande que él deja lo doctrinal y entonces habla como se le habla a los seres queridos. ¿Qué ha pasado? Yo lo que estoy haciendo es exhortarles porque hay un error y ustedes me están tomando como enemigo. ¿Dónde está ese amor que había antes? Aquí hay unos creyentes confundidos, hay unos creyentes desertores, que muy probablemente ya había algunos desertores que inicialmente habían sentido una gran admiración por Pablo, pero ahora lo estaban viendo como un enemigo, porque los confrontó, porque les dijo directamente que eso en lo que estaban creyendo eran fábulas y filosofías humanas. Estaban distorsionando el verdadero evangelio de Dios. Eso es el contexto a partir del cual Pablo les hace una advertencia. Versículos 17 y 18. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Esos son unos términos medio raros, ese tema de que tienen celo por ustedes. Yo aquí tengo otra versión que quiero leer estos dos versículos en esta otra versión porque tal vez esta traducción es más clara. Dice, esos, es decir, los legalistas, muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, pero no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Ahí tenemos dos versiones para entender un poco más que lo que aquí Pablo está intentando mostrar o lo que Pablo está intentando decirles es advertirlos frente a algo. Y la manera en que lo hace es hacer una analogía del amor de pareja. Pablo está advirtiendo a los gálatas acerca de que lo están teniendo como enemigo, pero los verdaderos enemigos son esos judaizantes. Y les dice, es que ellos tienen celo por ustedes, pero no para bien. Y el término griego celo, pues el término que se traduce como celo, alude a la idea de tener interés serio en alguien. Por eso es que esta otra versión dice, esos que muestran mucho interés para ganárselos a ustedes. Lo que en algunas versiones se traduce como ellos tienen celo por ustedes, en otras se traduce tienen mucho interés por ustedes, y es porque ese término celo es tener interés por alguien, pero interés serio. Y entonces es una palabra que con frecuencia se utilizaba en referencia a cuando un hombre pretendía a una mujer. Y entonces cuando un hombre pretende a una mujer, hay veces que tiene interés serio y hay veces que no. Y entonces, aquí Pablo lo que está haciendo es dándonos una linda analogía de ese interés que se tiene en el amor de pareja. Es más, la versión Nácar Colunga lo dice muy lindo. La versión Nácar Colunga hace una alusión más directa a esta analogía del amor de pareja. Traduce este versículo 17 como ellos los cortejan, pero no para bien. Lo que pretenden es apartarlos de mí para que luego ustedes los cortejen a ellos. Vean que utilizan una palabra que aún es mucho más próxima a ese lenguaje de la analogía del amor de pareja. Ellos los están cortejando a ustedes.
o tienen celo por ustedes, o tienen interés por ustedes. Pero lo que les está diciendo es, ese cortejo no es para bien. Ese interés no es un interés serio. Ese celo no es un celo para bien. Es decir, lo que aquí Pablo está diciendo es como si le estuviera diciendo a los Gálatas, los judaizantes les están hablando como queriéndolos conquistar, pero son pretendientes falsos. Como cuando un hombre engatusa a una mujer para llamar su atención, pero realmente no le interesa, realmente no tiene un interés serio, simplemente quiere ganar algo de ella, o simplemente quiere llevarla a la cama, o simplemente quiere pasar un rato, y entonces la corteja, y entonces le dice cosas bonitas, y entonces llama su atención, y entonces le muestra interés, pero no es real. Y entonces es como una buena amiga que se da cuenta de eso y advierte y dice, cuidado, que ese que te está cortejando no tiene un interés serio. Cuidado, que ese que te está conquistando no tiene un interés real. Exactamente eso es lo que está haciendo aquí Pablo. Cuidado, le dice a sus amados Gálatas, cuidado porque estos son pretendientes, pero falsos. Cuidado porque estos los cortejan, pero no para bien. Cuidado, como dice esta versión, porque muestran mucho interés para ganárselos, pero no abrigan buenas intenciones. Entonces, son pretendientes falsos, que simplemente están buscando una ganancia propia, como normalmente pasa con la mayoría de las sectas. La mayoría de las sectas al principio muestran un gran interés en las personas, en los futuros miembros, y entonces les hablan de muchas promesas de satisfacción personal y de felicidad, como muy seguramente hacían los judaizantes, pero es un interés falso, porque finalmente esa persona no interesa, esas personas no les interesan. Jesús habló de este tema. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a los judíos, a los escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Un prosélito es una persona que no era judía, pero que iban y la convencían y la convertían, y entonces era una persona que no siendo judía se añadía al pueblo judío y aceptaba todos los preceptos de los judíos, incluyendo la circuncisión. Es decir, era un convertido al judaísmo. Entonces aquí Jesús les está diciendo, hay de ustedes escribas y fariseos porque recorren mar y tierra por hacer un prosélito, por ir a convencer a alguno, pero después de que lo hacen prosélito, lo vuelven 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Es decir, les está diciendo, hay de ustedes que recorren mar y tierra para ganar un prosélito y lo único que ustedes quieren es ganar reconocimiento. Lo único que ustedes quieren es que lo reconozcan porque a través de ustedes hay muchos conversos. Lo único que ustedes quieren es ganar aceptación de las personas. Eso hace que la analogía del cortejo sea perfecto, porque cuando hay un interés falso, es que a mí no me interesa esa otra persona, sino que me interesa lo que yo voy a ganar de ese cortejo. Y entonces un hombre corteja a una mujer durante toda una noche para llevársela a la cama y entonces ganó algo a través de eso, a pesar de que esa persona no le interese. Lo mismo espiritualmente está diciendo aquí Pablo, pasa. Hay muchos que cortejan, hay muchos que seducen, hay muchos que intentan mostrar interés, pero realmente lo único que les interesa es su satisfacción personal. Lo único que les interesa es el reconocimiento y la aceptación que van a tener delante de los demás, porque serán reconocidos por todos los conversos que tienen a cuestas. Eso es lo que aquí Pablo dice cuando menciona, tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Es decir, para que ustedes se interesen en ellos, para que la gente se interese en ellos.
Ellos se interesan por la gente, pero no es un interés genuino. Es para que después la gente los voltee a mirar. Es para que después la gente los reconozca y se interesen en ellos. Lo que quieren es alejarlos de nosotros, dice esta versión, para que ustedes se entreguen a ellos y ser reconocidos. Entonces aquí lo que está pasando es que hay unos a los cuales los gálatas no les interesan, los judaizantes. Y Pablo les está hablando como aquel a quien sí le interesan, aquel que tiene buenos recuerdos de ellos, aquel que los ama, aquel que le duele realmente que ellos se estén desviando. Y entonces les dice directamente, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solo cuando estoy presente. Es decir, les está diciendo, ellos solamente muestran interés por ustedes hoy porque yo estoy presente. Pero cuando yo me vaya, con toda seguridad, ustedes les van a importar muy poquito. Bueno es mostrar interés, siempre y cuando sea bien intencionado. Pero lo que ellos querían era denigrar a Pablo, denigrar el Evangelio de la Gracia, y entonces solamente mostraban interés cuando él estaba. Pablo, por el contrario, había mostrado interés real por los habitantes de Galacia. Cuando les predicó el Evangelio por primera vez, había estado obviamente motivado por un deseo profundo de la salvación de ellos, la salvación de ellos que no conocían de Dios. Y ahora, pues obviamente motivado por ese interés, lo que está intentando es hacerlos caer en cuenta de ese error. Lo que está intentando es decirles, vean, yo no estoy celoso de ustedes porque quiero tener popularidad, yo no estoy celoso de ustedes porque quiero que me reconozcan porque yo fundé esta iglesia, yo no tengo celo de ustedes porque quiera captar su atención. Yo quiero proteger el bienestar espiritual de ustedes. Y entonces, por eso, hace advertencias claras al respecto del interés falso que les estaban mostrando los judaizantes. Y ahora pasa de esa analogía tan hermosa del amor de pareja a la analogía del amor de madre. Y entonces los últimos dos versículos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Como ven, Pablo no está discutiendo con argumentos académicos, no está litigando con argumentos legales como si estuviera ante un jurado y quiere convencer al jurado de que él tiene la razón. No, Pablo está hablando como aquel, como a quien, como se le habla a aquel por quien se tiene real interés. Y entonces por eso utilizó la analogía de pareja y del pretendiente que realmente está interesado y del que no. Y ahora habla como la madre le habla al hijo descarriado, hijitos. Y ese hijitos, que es la traducción de tecnión, suele ser un término de un afecto especial, es un diminutivo de un afecto muy especial. Quiere literalmente decir niño pequeño, pero se utiliza precisamente para mostrar ese cariño, hijitos, porque los creyentes de Galacia eran queridos para Pablo. Y entonces les dice, por ustedes estoy volviendo a sufrir dolor del parto. Es decir, humanamente hablando, en términos de esa relación de madre, es como trayendo a colación que una madre no solamente sufre por sus hijos en los dolores físicos del parto, ese es el comenzar. De ahí para allá, sufre constantemente porque se acongoja cada que su hijo está enfermo, sufre constantemente porque a veces los hijos somos malagradecidos, sufre constantemente porque cuando ve que su hijo toma una decisión que no es la adecuada, entonces
esa posible vida que le espera a su hijo. La madre ya la está viviendo y la madre ya está sufriendo por eso. Es una mamá, sufre dolores de parto siempre. Y entonces Pablo aquí, humanamente hablando, está diciendo, yo no solamente los engendré a ustedes en términos analógicos de espiritualidad, porque Pablo fue la persona a través de la cual Dios llegó a los Gálatas. Pablo fue el que instauró la iglesia de Galacia. Entonces Pablo es un padre espiritual para ellos y es como diciéndoles, es que yo no soy su padre espiritual solo por fundar la iglesia. Yo soy el padre que se preocupa constantemente por ustedes y como me interesan realmente, siento dolores de parto. Por eso la imagen no es la de un padre, él se aproxima a la imagen de una madre. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. Esto que están viviendo ustedes, a mí no me importa llevarme el punto, no me importa tener la razón, no me importa si aquellos creen, a mí me importa que ustedes se den cuenta que los están engañando. Porque ese engaño en el que están me hace sentir dolor de parto, como una madre cuando ve que su hijo se está desviando del buen camino, cuando ve que su hijo muy probablemente se está metiendo por caminos que le van a traer problemas y la madre se angustia. Eso es lo que le está pasando a Pablo. Vuelvo y sufro dolores de parto por ustedes. Espiritualmente hablando, uno podría decir que claro, estos ya habían pasado por el nuevo nacimiento, estos ya habían conocido a Jesús, ya habían recibido el Espíritu Santo, por eso habían experimentado esa satisfacción. Y entonces hay una situación anormal, y es como si también uno podría interpretar esto en términos de Pablo siente que es necesario pasar otra vez por eso. No porque sea necesario volver a tener un nuevo nacimiento, porque el que tiene el nuevo nacimiento lo tiene de una vez y para la eternidad. Pero es como si Pablo les dijera, pareciera que otra vez va a tocar criarlos, otra vez va a tocar pasar por las bases espirituales, porque se dejaron engañar fácilmente, se dejaron mover los fundamentos espirituales fácilmente. Es como si dijera, me siento como una madre que le va a tocar dar a luz por segunda vez al mismo bebé. Otra vez me va a tocar predicarles los rudimentos del Evangelio, las bases sólidas del Evangelio, porque llegaron unos de Jerusalén y se las movieron con tremenda facilidad. Pero si algo tenemos claro, es que Pablo se está identificando con el amor real, sincero de madre, que siente un afecto pleno por los Gálatas y que está sintiendo dolor por el engaño que están dejando que entre en sus vidas los Gálatas. Sin embargo, como una mamá, Pablo aquí deja claro, estoy sufriendo dolores de parto, pero volveré a sentir y seguiré sintiendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Como una mamá está ahí, y está ahí hasta que ustedes se dejen pulir. Y entonces hace mención del Espíritu Santo. Recuerden que el ministerio del Espíritu Santo es formar a Cristo Jesús en nuestros corazones. El ministerio del Espíritu Santo es pulir nuestro carácter. Él es el alfarero que pule y pule la roca que somos nosotros y va poco a poco dándole forma a nuestro carácter. Eso es lo que llamamos proceso de santificación. El camino de santificación. Y vean que el camino de santificación no es requisito de salvación, es el resultado de la salvación. Somos salvos por gracia y cuando somos salvos viene el Espíritu Santo y comienza un proceso. Y en ese proceso hay caídas y en ese proceso hay veces que avanzamos más rápido, hay veces que avanzamos menos rápido, hay veces que somos más maleables y nos dejamos moldear más fácilmente del Espíritu Santo y hay momentos en que oponemos más resistencia, pero ese es el camino de salvación
y dice la palabra, de santificación, perdón, y dice la palabra que el Espíritu Santo no dejará esa obra imperfecta a medio terminar, la llevará al culmen perfecto, pero solamente alcanzará la perfección cuando estemos en la gloria de Dios. Pero en eso se compromete el Espíritu Santo. Nos va a moldear y todo lo que deba ser pulido va a ser pulido hasta que lleguemos a la gloria de Dios. Y entonces Pablo sabe que no todo está listo con la salvación. Pablo sabe que hay ciertas cosas que tendrán que ser pulidas. Y entonces dice, sí, siento dolores de parto otra vez por ustedes y los seguiré sintiendo hasta que sea Cristo formado en ustedes. Es decir, no me voy a echar a la pena, no los voy a olvidar, sino que voy a estar pendiente de ustedes hasta que eso que tiene que ser pulido, esa resistencia que está oponiendo sus formas de pensar, esa manera de abrirse al mundo a partir de las tradiciones y filosofías humanas, hasta que eso ceda y ustedes aprendan a ver la existencia a partir del Padre. Y entonces, ahí va a ir siendo formado el carácter de Cristo Jesús en ustedes. Eso es lo que llamamos la semejanza a Cristo, que es la meta del creyente. La meta de todos nosotros es ser más parecidos a Cristo. La vida de cada uno de nosotros es, como se llama aquel famoso libro clásico en el cristianismo, la imitación de Cristo. Nosotros debemos ser una imitación de Cristo lo más parecido posible, y esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque el Padre envió a la tierra al Hijo no solamente a morir por nosotros para ser salvos, sino también a ser nuestro ejemplo para que nosotros vivamos lo más parecidos posibles a Él. Termina Pablo diciendo, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. Como cuando a un papá le duele más la pela que le da al hijo que al hijo mismo, o cuando a un papá le toca imponer un castigo y le duele más a él que al hijo. Como si Pablo estuviera diciendo, es que me toca hablarles así, es que vengo escribiendo esta carta en un tono fuerte porque me interesan y quiero hacerles salir de este error, pero ya quisiera estar con ustedes allá y cambiar de tono. Quisiera hablarles de otra manera. Quisiera poder estar más bien hablándonos afectuosamente como solíamos hacerlo. Quisiera, pero tengo que hablar en este momento así, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Estoy perplejo en cuanto a lo que están haciendo. Estoy perplejo en cuanto a cómo se dejaron distorsionar la verdad. Desearía no tener que hablarles así, pero tengo que hacerlo. Desearía estar con ustedes y hablarles de otra manera, pero en este momento no me es posible, porque quiero lo mejor para ustedes. Y la manera como se están comportando me tiene perplejo. Perplejo es, en el griego, el término original es aporeimai, que es, me quedé sin palabras, me quedé sin más que decir. Como cuando uno ve algo y no tiene nada que decir. Lo sorprende a tal punto que lo deja uno sin palabras. Pablo está diciendo, esto que estoy viendo de ustedes me tiene perplejo. ¿Cómo es posible que después de cómo yo llegué, cómo me recibieron, cómo ustedes experimentaron la satisfacción dada por Dios, que conocieron a través del Espíritu Santo obrando en mí, cómo es posible? Estoy perplejo. Quisiera hablar de otra manera, pero en este momento no se puede, porque la manera como están actuando solamente da para que abordemos esta situación directamente, porque me interesan. Cómo después de haber creído de una manera tan genuina, se han apartado tan fácilmente de la verdad. Pero como lo acaba de decir,
seguiría allí, seguiría exhortándolos, seguiría advirtiéndoles hasta que Cristo fuera formado en ellos. Y entonces, precisamente, va a empezar a darles una enseñanza nueva para que ellos se den cuenta del error en el que está. Va a empezar una enseñanza a través de la cual les va a mostrar el evangelio de la gracia versus el evangelio de las obras, para que ellos se den cuenta cómo están distorsionando el evangelio. Y eso lo hace a través de una alegoría entre Sara y Agar. Sara es la esposa de Abraham, a través de la cual viene Isaac, el hijo de la promesa. Pero recuerden que Sara y Abraham les dio prisa, en algún momento dudaron, no creyeron que Dios pudiera darles un hijo como Isaac, ya tan viejos, y fuera de eso, sabiendo que ya no solamente era estéril Sara, sino que había cerrado edad, y entonces quisieron ayudarle a Dios, darle una manito, las obras. ¿Y cuál fue esa manito que le intentaron dar? Sara le dijo, llégate a mi concubina, Agar. Y de ahí viene Ismael, que es el padre de los árabes, que es el padre de esta religión monoteísta musulmana. De ahí viene toda esa línea de los musulmanes. Pablo les va a dar precisamente una alegoría, una enseñanza a través de eso que pasó ahí, a través de Sara y Agar, para que ellos sigan entendiendo. De eso es de lo que vamos a hablar entonces la próxima semana, de esa nueva enseñanza que da Pablo, porque sigue enseñándoles, sigue queriéndolos sacar del error, como una madre que ama, como un pretendiente que realmente está interesado, como quien realmente siente afecto, y fuera de lo doctrinal, lo que quiere es decirles, ustedes me interesan, son de gran valor para mí, y quiero que sepan que están por el camino equivocado. Este es el tono en el que acaba de hablarles Pablo a los Gálatas. Como les dije al comenzar, si uno lo lee con detenimiento, es muy probablemente el fragmento más personal que escribió Pablo en todas sus cartas. El fragmento más intensamente personal que hay en todas sus cartas. Se cae de toda doctrina, sale de toda pretensión académica, de erudición, y les habla directamente. Ustedes me interesan. Cuidado, que les están distorsionando el evangelio. Cuidado, que están alejándose de la libertad a la cual nos ha llamado Jesús. Cuidado, que están alejándose del evangelio de la gracia.